Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Ya tenemos el proyecto número 6 en el cual consta de 5 semanas para poder concluirlo y por supuesto en este video vamos a explicar la semana número 1. Te voy a dar algunas sugerencias prácticas para que puedas desarrollar cada una de las actividades. Pero antes quiero enviar saludos a Jimmy Peña, de Voz, Samuel Zárate, de Jair, María Herrera, Rosa Vélez, Antonio Loor, Steven Rafael, Los Crack, Violeta Bajaña, José Palma, Wongri Mishi, Miagua Adoración Murillo Rueda, El Tristes Gamer, Mateo Minda, Rodrigo Mamonte, quienes me pidieron en la caja de comentarios que les envíe saludos y por supuesto les he prestado atención, les envío saludos y les deseo éxitos en sus estudios. Claro, me han faltado muchos de aquellos a quienes me han pedido en la caja de comentarios, sin embargo debido al tiempo se los dejaré para la próxima semana. Ahora vamos a empezar con la página número 3 porque es allí en donde tenemos el objetivo de toda la ficha pedagógica, donde dice que los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo mega diverso y pluricultural, para contribuir con la construcción y cuidado de una sociedad humana justa y equitativa, mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Como sabemos que tenemos 5 semanas, cada uno de estos puntos específicos pues deben cumplirse en cada una de ellas. El primer punto que se debe cumplir en esta primera semana, que es la que nos atañe, dice identificar la megadiversidad existente en los ecosistemas de nuestro país para promover el equilibrio sostenible y sustentable y ser capaces de vivir en un mundo en armonía con la naturaleza. Entonces la palabra clave aquí es que tú vas a ir identificando qué tan megadiverso es nuestro país en lo que tiene que ver con los ecosistemas. Y por supuesto, ver el equilibrio para que pueda ser sostenible y sustentable. Ahora sí, vamos a pasar a la página número 4 porque es allí donde vamos a ver el nombre del proyecto. Ecuador, mi mayor riqueza. En donde tú vas a poder valorar que vives en un mundo megadiverso y pluricultural y debes contribuir en la construcción y cuidado de una sociedad humana, justa y equitativa. Vamos a pasar a la página número 5 porque es allí donde tenemos todas las actividades de la semana número 1. En ellas te van a estar dando el acompañamiento las asignaturas de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Educación Cultural y Artística, Matemática e Inglés. Por supuesto, el tema de esta semana sería vivir en armonía con la megadiversidad del planeta. Y para esto, pues, la primera actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de Lengua y Literatura, en donde dice la ciencia al alcance de todos. En el primer punto de esta actividad número 1 dice lee el siguiente texto e infiere el tema que trata. Así que va a ser importante que tú leas estos 2 párrafos que tú ves allí para que luego tú interpretes, deduzcas de qué tema se está tratando aquí, porque recuerda que aquí no hay ningún tema, tú lo vas a buscar. Por supuesto, yo he subrayado algunas partes importantes del texto para que tú puedas orientarte y poner algún tema. Por ejemplo, yo pusiera la importancia de la investigación científica en los bosques occidentales del Ecuador. O probablemente podríamos poner la importancia de la investigación científica en la biodiversidad del planeta. Y una rayita, el Ecuador, porque aquí también se está viendo un poquito de la biodiversidad o ecosistemas del Ecuador.
¿Y de dónde saco esto de la importancia de la investigación científica? Bueno, en el segundo párrafo te he resaltado con verde esa idea. Así que lee, ojalá te haya ayudado esas dos ideas que te estoy dejando. Luego, podemos decir algo importante. ¿Cómo podemos hacer para que las personas en general que no tienen mucho conocimiento de temas científicos lleguen a entender bien estos temas? Ya que cuando las personas deseen leer temas científicos, pues se van a encontrar con nombres, títulos, formas muy técnicas, muy científicas, y muy difícilmente vamos a entender. Entonces, ¿cómo podremos estar enterados de lo que le pasa a nuestros bosques en el Ecuador, a la biodiversidad incluso del planeta Tierra? Bueno, esta idea es tan importante que en la lectura te dice lo siguiente: el conocimiento debe socializarse para tener un impacto real. Para esto tenemos los textos de divulgación científica. Ahí está. Entonces, tú puedes darte cuenta lo importante que es la biodiversidad en el planeta, pero también que es importante el conocimiento que tengan las personas sobre estos temas de biodiversidad, de ecosistemas. Pero para que la gente pueda comprenderlo bien, necesitan textos fáciles, sencillos de poder entenderlos. Y ahí es donde juega o donde entra en juego los textos de divulgación científica. Y básicamente de eso se trata, ¿no? Los textos de divulgación científica tienen la intención de dar a conocer los avances científicos más recientes de manera sencilla, para que estén al alcance de cualquier persona, aunque no sea especialista en la materia. ¿Y dónde podemos encontrar entonces estos artículos de divulgación científica? Bueno, suelen encontrarse o publicarse en revistas, periódicos o páginas web. Aquí en la ficha pedagógica se encuentra la estructura de estos textos de divulgación científica. Tenemos el título, el lead o entrada, el cuerpo o exposición, el cierre y las fuentes de información. Te animo a que tú puedas leer para que puedas entender bien de qué se trata, sobre todo porque la actividad de esta ficha también menciona lo siguiente: escribe en una hoja o en tu cuaderno una reflexión sobre la importancia que tiene para ti poder acceder a textos de divulgación científica. Y por supuesto, tú puedes observar allí mi reflexión al respecto, donde yo he puesto que la ciencia puede ser divertida, interesante y apasionante, pero también es una de las más altas creaciones del intelecto humano. Una que además de maravillarnos puede hacernos comprender cómo funcionan partes de la naturaleza. De otro modo, solo podemos contemplarlas o admirarnos de su belleza, pero no entenderlas ni hacerlas nuestras. Y como beneficio adicional, este conocimiento podemos utilizarlo para mejorar nuestra vida. Así, esa es nuestra reflexión. Y luego dice la ficha: recorta y pega en tu cuaderno o en una hoja reutilizable un texto de divulgación científica y con colores identifica sus partes. Por supuesto, algo parecido a lo que tú puedes ver en pantalla, en donde he sacado esta información, la estructura básica, ¿sí? Algo así tienes que realizarlo. Y aquí en pantalla también puedes ver un ejemplo de una investigación científica, ¿no? Divulgación científica, ya que todo el contenido, cualquier persona al leerla puede comprenderla porque tiene unas palabras bastante sencillas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la actividad número 2, y esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de Ciencias Naturales. El tema es Ecosistemas del Ecuador, clima,
biodiversidad. Probablemente te has hecho las preguntas: ¿por qué en el Ecuador los ciudadanos piden más protección para las especies que habitan en las diversas regiones naturales? Bueno, tú puedes contestarla y mencionar que parece que ya se han dado cuenta que todas estas especies ahora están, muchas o una más que otras, en peligro de extinción. O la otra pregunta: ¿por qué consideran al Ecuador un país privilegiado en relación con la megadiversidad? Bueno, porque justamente en el territorio ecuatoriano existe una gran abundancia de ecosistemas, de diversidad, de vida silvestre, de fauna, de flora, ecosistemas. Es muy rico este país en todo aquello. Por eso es todo un privilegio tener todos estos componentes en un lugar o en un territorio. Fíjate que un ecosistema, para que tengas en cuenta, es un sistema donde interactúan los seres vivos. Por supuesto, seres vivos nos referimos tanto a la fauna como a la flora. Y se relacionan entre sí con el conjunto de seres y factores no vivos. ¿Cuáles son esos seres o factores no vivos? Bueno, los elementos abióticos. Recuerda que los elementos abióticos básicamente es el hábitat de la flora y la fauna, ¿no? El hábitat de los animalitos, compuesto por supuesto de rocas, minerales, el mismo suelo, ¿no? La tierra, el polvo, ¿sí? Y por supuesto tiene que ver también con el ambiente, la temperatura también, el clima, entre otras cosas. Esos son los factores no vivos o los factores abióticos. Entonces la relación de los animalitos, las plantas, las flores, la temperatura, el suelo, todos esos componen, todos estos elementos componen un ecosistema. Sería el conjunto, todo esto, de un ecosistema. Y esto he querido recalcarlo como conjunto porque más adelante vamos a ver justamente esto, cómo se relaciona con la asignatura de matemáticas. Vamos a seguir leyendo, ahí hay un texto y bueno, para no alargarnos de tiempo, pues básicamente se está refiriendo al por qué el Ecuador es un país megadiverso, ¿no? Y esto es así porque hay varios ecosistemas. Por ejemplo, en el ecosistema páramo, que es de gran importancia, existe o acumula, genera agua, animales, producción de energía. Y no solamente encontramos este ecosistema, el páramo, en el territorio del Ecuador, sino que también hay muchos otros. El matorral seco de la costa, bosque montano occidental, bosque húmedo tropical amazónico, entre otros muchos. Entonces, para proteger esta gran diversidad que existe en el estado ecuatoriano, pues se ha creado un sistema nacional de áreas protegidas. Y aquí menciona 3 puntos importantes, ¿no? La pérdida de biodiversidad tiene graves consecuencias para las personas debido a las siguientes razones. Entonces aquí te están enumerando la importancia de que pues se conserve la biodiversidad, el por qué el Estado ecuatoriano ha creado un ente para proteger las reservas naturales. Una vez que hemos explicado brevemente esto, la ficha pedagógica te pide que busques en revistas, periódicos o dibujes las especies de animales y las plantas que hay en tu entorno. Luego crea un collage, es decir, pegas las distintas imágenes que represente la biodiversidad del Ecuador. Tal como tú puedes ver en pantalla, ahí hay varios animalitos que representan la biodiversidad en el Ecuador. Bien, luego el punto 2 dice: describe las características del clima de la región donde viven estos animales y plantas. Como tú pudiste observar, allí en este dibujo, pues estaba un oso, o estaba allí todos estos
hacen referencia a lo que es el páramo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características del páramo? Bueno, justamente las que puedes ver en pantalla, ¿no? La altitud, el clima, la extensión, la flora, la fauna, y ahí te dejo las características, ¿no? Por supuesto, tú puedes buscar otro ecosistema que no solamente sea el páramo, puede ser muchos otros, por ejemplo las selvas tropicales, porque también hay una gran variedad de fauna y flora. Ahora vamos a ir a la actividad número 3. Esta actividad te va a estar dando el acompañamiento a la asignatura de Educación Cultural y Artística. El tema, tu diario personal plasma tu arte. Ya sabemos de que un diario personal se trata de algo íntimo. Allí tú escribes todos los días todo lo que te pase durante el día, ¿no? Todo lo que tú pienses, lo que sientes, todo eso o las ideas que tienes lo vas escribiendo diariamente. Aquí en la ficha se te invita a que tú puedas realizar tu propio diario. Ya lo vamos a ver. Las características del diario personal son estas 3. Y aquí tú vas a realizar todos estos puntos para que puedas realizar esta actividad. Fíjate, primero debes crear un diario donde vamos a registrar toda la diversidad de plantas y especies de nuestro entorno. Puedes tomar un cuaderno de años anteriores o simplemente hojas reutilizables para armar tu diario. La idea es que tú debes tener estas hojitas y al principio debes poner tu carátula y un título. Un detalle importante es que este diario se lo va a trabajar todas las semanas que dure esta ficha mensualizada. Así que como estamos en la semana 1, escribirás, dibujarás, como ya vamos a ver, de la semana 1, luego la semana 2 hasta la semana 5 que contempla esta ficha. En el punto número 2 dice que debes de observar lo que tienes a tu alrededor. Probablemente sea una vista panorámica muy bonita, donde tú vas a dibujar lo que sientes en ese momento, es decir, al observar toda la naturaleza, y vas a escribir una descripción del dibujo. Este ejercicio lo vas a realizar diariamente durante toda la semana, para lo cual podrás observar diferentes objetos y seres de tu entorno. Dibuja, pinta y describe todo el proceso realizado diariamente. La idea es que al finalizar toda esta ficha pedagógica mensualizada, tú tengas tu diario con todos los días llenos y descritos de todas tus emociones, sensaciones y sentimientos que has tenido al observar la diversidad que hay en tu entorno. Bien, ahora pasamos a la actividad número 4 y esta actividad te va a estar dando el acompañamiento la asignatura de matemáticas. El tema de matemáticas es conjunto y sus características. Veámoslo. ¿A qué llamamos nosotros conjunto? Bueno, llamamos conjunto a toda reunión, colección o agrupación de objetos llamados elementos. Es decir, en un grupo no importa o es indistinto la clase de objetos que haya, pero se los va a llamar elementos. Por ejemplo, aquí tenemos varios elementos. ¿Cuántos? Pues observamos que son 9 elementos. Aunque sabemos que estos elementos son unas frutas. Ahora bien, nosotros podemos identificar a este conjunto de las frutas por medio de su notación. ¿Qué es esto de la notación de conjuntos? Bueno, los conjuntos se denotan con letras mayúsculas A, B, C o D. Por ejemplo, como puedes ver en pantalla, he hecho un conjunto de frutas encerrado en un círculo y yo, para poder expresarlo de manera matemática, le he puesto el conjunto A, pero esta A es una letra mayúscula. ¿Y qué pasa con los elementos que están dentro? Bueno,
Pueden ser gráficos, pueden ser símbolos, dibujos, o si vamos a poner con letras, debe ser en letras minúsculas. Y por supuesto, si son varias letras o varios números, deben ir separados por comas. Y la idea es que cuando lo expreses matemáticamente, todo eso vaya en una llave, entre llaves. Lo mismo podemos decir del siguiente conjunto, el conjunto B, en donde están todos los animalitos que tú puedes observar. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que yo he puesto al expresar el conjunto A y el conjunto B? ¿Puedes ver la diferencia que hay? Claro, en ambos conjuntos, si queremos ver una similitud, pues son algunos elementos. Pero yo lo he expresado el conjunto A en una sola palabra. Sin embargo, en el conjunto B he tenido que nombrar a cada uno de los elementos que compone el conjunto B. Y sí, es posible hacer esto. A esto podemos llamarlo determinación de conjuntos, porque yo lo puedo determinar mi conjunto de una forma u otra. Así que vamos a ver que la determinación de conjuntos lo puedo hacer de una forma muy sencillita, tan solamente poniéndole fruta, o quizá de una forma más específica, poniendo cada uno de los nombres de los elementos que corresponden. A esto se le llama la determinación de conjuntos. Y en teoría, o para explicar un poquito con teoría, hay dos, como ya te mencioné. La primera se llama por extensión, que es cuando mencionamos los elementos del conjunto, así como los elementos del conjunto de animalitos, el conjunto B. Tuve que poner pues cada uno de ellos. O también la otra forma de determinar los conjuntos es por comprensión, que es cuando solo mencionamos una característica que define exactamente a todos los elementos. Como en el ejemplo anterior habíamos puesto el conjunto A, solo la palabra frutas. Entonces comprendemos que frutas pues pueden ser pues todas las frutas que se nos venga a la mente, ¿verdad? Pero ya es un conjunto. Vamos a explicar un poquito más a fondo esta determinación de conjuntos, sobre todo la que es por comprensión. Es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Y aquí está un ejemplo, el conjunto P, que yo he puesto los números dígitos. Así que este conjunto P está expresado por comprensión, porque simplemente he puesto una frase en la cual yo puedo comprender cuáles son los elementos que están en ese conjunto P. Por supuesto, si yo lo quiero hacer por extensión, sería esto que está acá. Porque se puede entender que el conjunto P está formado por los números dígitos 0, 1, 2 hasta el 9. Esos son los números dígitos. Entonces por eso es que se llama por comprensión, porque solamente poniendo una palabra o frase yo comprendo, entiendo los elementos de ese conjunto. Otra forma de escribir por comprensión es lo que está marcado en azul. Y es interesante porque esto es justamente lo que se ve en los libros. Así que fíjate cómo se lee justo lo que está dentro de las llaves. La primera X, la que está aquí, se lee como se menciona aquí. P es el conjunto formado por los elementos X. O bueno, podemos decir por todos los elementos, ¿no? X. Y este slash se lee tal que X es igual a dígito. En otras palabras, X es cada uno de los elementos o todos los elementos del conjunto P, tal que X va a ser igual
a dígito. Entonces esto de aquí sería lo mismo que está acá, pero expresado de diferente manera. ¿Qué podemos decir por extensión? Bueno, recuerda que es aquella forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. Y como ejemplo se ha puesto lo siguiente: el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Observa que en este ejercicio hay dos condiciones. La primera condición es que el conjunto debe ser de los números pares. Entonces los números pares son 2, 4, 6, 8 hasta el infinito. Pero ahí viene la otra condicionante. Estos números pares deben ser mayores que 5 y menores que 20. Entonces, ¿cuáles son números pares mayores que 5 y menores que 20? Aquí está expresado. Entonces, aquí es por extensión porque nombra a cada uno de ellos. Tenemos un ejemplo. Expresar por extensión y por comprensión el conjunto de días de la semana. Así que si por extensión tenemos el conjunto de, una carita feliz, y entre llaves está el lunes, martes, es decir, todos los días de la semana, ¿cómo crees que sea por comprensión? ¿Ya lo tienes? Correcto. Sería de esta manera. D va a ser igual a X, tal que X es igual a día de la semana, es decir, todos los días de la semana. Este es un ejemplo que ya lo he resuelto, o que ya está resuelto, por comprensión, por extensión y por su representación. Pueden ser dibujos o gráficos. Expresar por comprensión y por extensión los siguientes conjuntos. Y esta es una actividad que me gustaría que la pudieras hacer en casa, en tu cuaderno, tanto para la figura 1 como para la figura 2 y también para la figura número 3. Te animo a que lo hagas y si tienes la respuesta, déjala en la caja de comentarios. Hay clases de conjuntos. Vamos a ver cada uno de estos. El primer conjunto es el conjunto vacío. ¿Por qué se dice que es el conjunto vacío? Bueno, porque es aquel conjunto que no tiene elementos. Así que si yo quiero crear un conjunto vacío, pues se denota por las llaves y dentro de las llaves pues no hay absolutamente nada, pues no. Este es un ejemplo del conjunto A, que es vacío, y bueno, el B, que por decirlo así, está lleno. Se lo denota de esta manera. Y ahora vamos con el conjunto unitario. ¿Qué podemos decir del conjunto unitario? Bueno, es aquel que solo tiene un elemento. Y podemos expresarlo matemáticamente de diferentes maneras o de diferentes formas. La primera está en el conjunto A. Observa. X es cada uno de los elementos o todos los elementos tal que X pertenece, este símbolo es de pertenencia, pertenece a todos los números naturales entre el 3 y el 5. ¿Sí? Tiene que ser mayor a 3 y menor a 5. Entonces ahí están las dos condiciones que yo te hablaba antes. Entonces, ¿por qué esto es un ejemplo perfecto de un conjunto unitario? Porque ¿cuál sería la respuesta a todo esto? Un número natural que esté entre el 3 y el 5. Por supuesto, sería el 4. No hay otro más. Por eso este es un ejemplo de un número, o mejor dicho, de un conjunto unitario. Otra forma de expresarlo sería de esta manera, la más sencilla. El conjunto B tiene un solo elemento que es el 6. Y atención con este. El conjunto C también es un conjunto unitario. ¿Pero por qué?
Bueno, porque se está repitiendo el mismo elemento. Y lo mismo el literal de, o mejor dicho, el conjunto de, porque dice que X es cada uno de los elementos tal que X es presidente del Perú. Y como sabemos que en Perú y en todos los países solamente hay un solo presidente, pues ya sabemos que también es un ejemplo perfecto del conjunto unitario. Esta podríamos decir que es su representación gráfica. Así que ahí tenemos la del conjunto unitario, cómo se lo expresa de forma matemática y también de forma gráfica. De forma matemática ya sabemos que podemos expresarlo por comprensión y por extensión. Tenemos ahora el conjunto finito. En este tipo de conjunto podemos contar sus elementos, es decir, tienen un principio y un fin. Y es interesante que en el conjunto finito observa que existe el mismo elemento repetido. La diferencia con el ejemplo anterior es que aquí se puede contar sus elementos. Por ejemplo, al lado nosotros podemos poner el número de elementos de este conjunto, 4 manzanas, y lo mismo de las sillas. Otro ejemplo perfecto sería el de conjunto finito, sería cosas u objetos o lugares que sepamos que son únicos. Tenemos ahora el conjunto infinito. No podemos determinar los elementos que lo componen. Es sencillo. Y ahí tenemos los ejemplos. El conjunto O y el conjunto P, las estrellas y las nubes respectivamente. El conjunto o un conjunto finito, si su número de elementos se puede contar, caso contrario, se dice que es infinito. Y te he puesto allí 2 ejemplos en los cuales pues están los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos, pero la idea es que tú veas cómo es que estos diferentes conjuntos podemos determinarlo tanto por comprensión como por extensión. Un detalle importante para que tengas presente es que estos 2 puntitos que tú puedes ver aquí es lo mismo que el slash o la barra vertical que habíamos visto antes. ¿Es indistinto o es exactamente igual? Y ya te había mencionado que esta E significa pertenece y esta R pertenece al conjunto de los números reales. Vamos ahora con otra clase de conjunto. Se trata del conjunto universo. Fíjate en lo siguiente. Si el conjunto A es igual a X, que es cada uno de los elementos o todos los elementos, tal que X es letra de la palabra Argentina. Entonces, expresado por extensión, yo puedo poner de esta forma todas las letras que componen la palabra Argentina. Entonces, el conjunto universo sería el abecedario. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra Argentina tiene tanto vocales como consonantes. Es decir, el abecedario. Si yo no solamente me quiero centrar en vocales y algunas consonantes, el conjunto universo es mucho más amplio. Y por eso podríamos decir que se refiere al abecedario. El universal o referencial, ese es el conjunto. Incluye a todos los conjuntos posibles del tema de referencia. También tenemos otro ejemplo, el conjunto A, donde X es cada uno de los elementos o todos los elementos, tal que X es un mamífero. Así que, ¿cuál sería el conjunto universo de este conjunto que se lo ha descrito por comprensión? Bueno, podría ser los animales.
y ahí podemos incluir tanto a mamíferos como a todos los animales en general, ¿verdad? Tenemos aquí, por decirlo de alguna manera, un diagrama para que puedas comprender bien esta parte, que es muy importante, en donde el conjunto universo o conjunto referencial contiene a todos los elementos afines. Y por ejemplo, el conjunto universo en este caso, que está en ese rectángulo, está compuesto de números pares, pero dentro de este conjunto universo hay otro subconjunto, que es el subconjunto D, que son números impares. Así que, ¿qué nombre tú le darías a este conjunto universo? Probablemente números naturales. Otro ejemplo para que caches la idea, por decirlo de alguna manera, del conjunto universo es esta. En el conjunto A están solamente hombres, en el conjunto B solamente mujeres. Y si yo quiero identificar el conjunto universo de estos dos conjuntos, entonces sería el conjunto de los seres humanos, o probablemente de las personas. Muy bien. Otra idea interesante que se desprende del conjunto universo es justamente el diagrama de Venn. Y en el diagrama de Venn es importante porque normalmente en los libros o cuando estés investigando sobre el conjunto universo, vas a darte cuenta que gráficamente lo utilizan con este diagrama. Ya que el conjunto universo, por decirlo de alguna manera, es la unión de estos dos conjuntos. Sin embargo, estos detalles los vamos a dar o a precisar más adelante. Para que puedas tener en cuenta, te dejo este ejemplo en donde el conjunto A es 1, 3 y 5 y el conjunto B es 2, 3 y 4. Observa que el conjunto universo, por decirlo de alguna manera, es la unión de estos dos conjuntos, en donde el 3 sería el único elemento que se estaría repitiendo. Por eso es importante realizar gráficamente el conjunto universo con el diagrama de Venn. Muy bien, ahora tenemos lo siguiente. Representa gráficamente un ejemplo de cada tipo de conjunto. Por supuesto, en todo lo que te he explicado te he puesto varios ejemplos gráficos de cada uno de los elementos, así que estoy seguro que te va a ser de mucha ayuda. Recuerda guardar esta actividad en tu caja portafolio. Ahora vamos a pasar a la actividad número 5, que te va a estar dando el acompañamiento a la asignatura de inglés. El tema en esta oportunidad es algunas diferencias entre Estados Unidos y Ecuador. Aquí es donde tú tienes que leer el texto e identificar similitudes y diferencias y completar el diagrama de Venn. Fíjate que por eso me importaba bastante explicarte un poquito en matemática lo que era el diagrama de Venn, porque esto se relaciona con esta otra disciplina que es la lengua extranjera, ¿no? El inglés. Entonces, por supuesto, tú vas a escuchar probablemente un audio de tu docente de inglés, probablemente también te interese traducirlo, y luego vas a tener que poner cuando es una diferencia en este espacio exclusivo de Estados Unidos, diferencias en cuanto exclusivamente lo tiene el territorio ecuatoriano, y aquí en este espacio sería las semejanzas, las similitudes entre ambos países. ¿Pero de qué se trata? Bueno, básicamente vas a darte cuenta de que es en cuanto a la actitud que tiene cada país o la mentalidad que tiene cada país en cuanto a hacer ciertas actividades. Yo te dejo en pantalla un ejemplo, como puedes verla, ya está en inglés. Tómala en cuenta esta sugerencia que te estoy dejando, pero por supuesto puedes realizar tus propias semejanzas y diferencias de estos dos territorios. Bien, espero haberte ayudado entonces con estas actividades de la semana número 1.
No te olvides dejarle un like, comenta abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido. También comparte este video y nos estamos viendo en uno próximo. Hasta pronto.